Boxkampf. Tercer asalto. Un campeón del mundo. Allí, en mitad del horror más absoluto, en Auschwitz, había un campeón del mundo de boxeo. Se llamaba John Pérez y esta historia la cuenta con mucho detalle Paul Steinberg en su libro Crónicas del Mundo Oscuro. John Pérez estaba sonado. Los ingleses lo llaman estar punch drunk. Le habían dado muchos golpes e incluso los pesos mosca como él acababan sonados. Tenía el verbo pastoso y el entendimiento lento y laborioso. Era un tipo de primera, generoso, condescendiente, que sonreía al vacío como si sus ojos hubieran quedado prendidos en viejas glorias. Ahora, a John Pérez, el boxeador que golpeaba el punching ball a la velocidad de una metralleta, le observaba Noah Klieger en el gimnasio de Auschwitz. Vuelvo a ver la dulce mirada muda del campeón. Todos le llamábamos así, el campeón. Parece increíble que aquel tipo hubiera pasado 8 años pegando a otros. O mucho había cambiado, o cada golpe que pegó tuvo que herirle a él más que a su adversario. Los archivos históricos dicen que John Pérez fue campeón del mundo en 1931 tras derrotar al estadounidense Frankie Gennaro en el segundo asalto. Apenas tenía 20 años este tunecino de ascendencia judía y ciudadanía francesa. 12 años más tarde, el 10 de octubre de 1943, se convirtió en el prisionero número 157.178 y los nazis le obligaron a subirse al ring. John Pérez estuvo en Auschwitz III-Monowitz y, según cuenta Steinberg, allí los SS ya lo tenían todo planeado. Le dieron comida y un trabajo sin mucho esfuerzo para que Pérez estuviera preparado para pelear. Le asignaron a las cocinas, que era un sitio envidiable, porque le permitía tener mucho más acceso a la comida, y le pusieron a entrenar, porque estaban preparando una pelea. Fue el 31 de octubre de 1943, el último domingo del mes. Después de pasar lista, un comando se ocupó de montar el decorado, un ring reglamentario sobre un estrado y unas filas de sillas para los oficiales. John Pérez no sabía contra quién iba a pelear. Podía ser un soldado nazi, un oficial o un preso común. Oye, escucha, amigo. ¿Esto es un combate? Nah, no es un combate. Es solo un espectáculo que hay que representar. Sí, John Pérez y Paul Steinberg tenían claro qué había que hacer en ese combate. No había que ridiculizar al adversario por si acaso tomaban los SS represalias contra ellos, pero también tenían que encajar el menor número de golpes posible para que el campeón, como llamaban a John Pérez, no se debilitara. La velada tenía que empezar a las 6 de la tarde. La explanada medía como 2 campos de fútbol. En medio, el ring iluminado por los focos de defensa antiaérea. En 3 de los lados había alambradas electrificadas de 4 metros de altura, con miradores cada 50 metros. Todos con una ametralladora que apuntaba hacia el ring. Los combates realmente se organizaban para distraer o para entretener a los SS, pero también concedían unas horas de alivio y permitían a los presos olvidarse de la tragedia y el drama que estaban viviendo allí. Por eso, todos los prisioneros que tenían fuerzas, siempre que podían, acudían a ver los combates. Frente al ring se situaban 200 oficiales de todas las graduaciones, sentados en 8 filas de sillas alineadas. Habían venido de todos los campos y dependencias cercanas. Al otro lado del ring, la llamada nomenclatura, los jefes de bloque y los capos, presos comunes portadores del triángulo verde, asesinos locos de atar, peones de los nazis. Y 100 metros más allá, tras una barrera, había 300 o 400 deportados. No era el primer combate de boxeo en Auschwitz III, pero aquella noche la expectación era máxima. Según los testigos, la noche empezó decepcionante. John Pérez primero hizo una pequeña demostración, unas fintas, unos golpes, pero como cuenta Steinberg en su libro, el monstruoso público que había acudido a ver el combate no quería eso. Ellos querían sangre y violencia, y lo único que estaban deseando era que empezara la pelea de verdad. En la esquina contraria apareció un robusto peso medio de unos 75 kilos y 1,80 de altura. Era blanco como la nata y estaba un poco fondón, pero mucho más grande que John Pérez. Paul Steinberg le dio la siguiente indicación al que llamaban el campeón.
Hazle correr los 2 primeros minutos. Esquívale por el lado bueno, según sea zurdo o diestro, y para algunos golpes con los guantes. Eso hace ruido y les gustará. En el último minuto, burla su guardia y métele un par de golpes donde guarda el estofado. Así se lo dijo textualmente, donde guarda el estofado. Y el campeón asintió. El árbitro era un rubio SS. Les llamó al centro del ring y después sonó el gong. El soldado lanzó un izquierdazo largo que dibujó una sombra en el ring. Pérez empezó su danza guerrera, 2 pasos adelante y un gancho que hubiera tumbado a un caballo. Un paso al lado para forzar un derechazo, una finta rotativa. Su rival era lento y sus golpes se veían venir de muy lejos. Pero John Pérez no llegaba con los puños a la mandíbula. Habría necesitado un taburete. Eso sí, cuando estaba a punto de sonar la campana, pasó bajo su guardia y le colocó un gancho poco contundente en el hígado. «¡Sal de ahí!», le gritaron desde la esquina, y el gong anunció el minuto de descanso. En el segundo asalto advirtieron al campeón por finta baja, aunque dada la diferencia de altura, una finta solo podía ser baja. El alemán besó la lona después de un derechazo al vacío, y John Pérez aprovechó para colarle una serie de ganchos en las costillas. En el descanso volvió a su esquina y casi sin aliento dijo: «No te preocupes, niño. Este no es malvado de verdad». En el tercer y último asalto, el soldado respiraba como una foca y no paraba de sudar. Incluso John Pérez se dejó arrinconar contra las cuerdas, y su adversario cerró sus largos brazos alrededor de él. Parecía que estuvieran bailando un vals. Después, Pérez se escurrió como una anguila y se colocó a su espalda. «Lo hice para ver su cabeza de cerca», dijo después. El gong sonó por última vez, y el árbitro emitió su veredicto: combate nulo. Nadie se quejó. John Pérez se enfundó la bata y Paul Steinberg le desató los guantes. Bajó del ring para dar paso al siguiente combate. John Pérez consiguió privilegios por aquella pelea y los empleó en ayudar a otros presos siempre que pudo, porque él compartía con ellos la comida extra que obtenía. Así fue la primera pelea de John Pérez en el campo de concentración. Un campeón del mundo que se fue consumiendo poco a poco. Solo le quedaba su sonrisa y su mirada ausente, cada vez más ausente, como la de todos los prisioneros de Auschwitz. Boxkampf es un podcast producido por Cuonda para Marca. Puedes encontrar el reportaje completo en marca.com y puedes suscribirte gratuitamente para escuchar los episodios en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en cuonda.com.